Hola, bienvenidos todos a esta sesión de SEDEC. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la continuación del tema de la sesión pasada, que ha tenido más de casi 800 vistas en poco tiempo, y les agradecemos a las personas que nos acompañan y que se han incorporado al grupo de SEDEC en YouTube, que le han dado un me gusta o que se han incorporado propiamente a este grupo para ver las sesiones. Entonces, muy contentos de recibir esa tremenda respuesta de parte del grupo, de la comunidad, del público en general, acerca de estas charlas, estas sesiones que se hacen con el único propósito de compartir el conocimiento que está en diferentes lados, pero también compartir una visión muy personal que me permito hacerla para integrar el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, psicológico, e inclusive el conocimiento espiritual, sin fanatismo, sin formulismo, sin dogmas, con un objetivo de liberar las conciencias y de que cada quien tome y adopte lo que quiera y que deje lo que no le gusta. Sin embargo, es una alternativa, es una posibilidad de crecer. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a iniciar la sesión con una imagen, recordando el tema que vamos a tocar el día de hoy, que son las grabaciones inconscientes. Y el tema es fuerte, es muy profundo, pero también es muy liberador al conocerlo, ¿no? Entonces vamos a ver esta imagen para sintonizar nuestra atención en una imagen que nos da alegría, nos da paz, nos da serenidad y que nos permite seguir adelante, ¿no? Tengo un camino por delante, me doy permiso para salir del pasado con gratitud y entrar en un nuevo y glorioso día. Entonces vamos a pedirles a todos que nos pongamos en una posición con la columna derecha, los pies puestos en el suelo, las manos sobre los muslos. Hacemos algunas respiraciones suaves, pausadas, rítmicas. Sentimos como el aire llena nuestros pulmones, interpenetra nuestro cuerpo. Nos envuelve esa radiación. Agradecemos a la potencia creadora, a la causa primera, a la fuente de todo bien, esta oportunidad de reconocer la trascendencia de nuestra existencia en este plano, en este planeta. Y agradecemos a los espíritus guías que colaboran con la divulgación del conocimiento, de la verdad, que si la aceptamos, si la valoramos y la aplicamos, seremos irremediablemente libres. Pedimos a las energías superiores que bendigan esta instrucción y que podamos sacar lo mejor de ella para nuestro progreso y el progreso de esta humanidad. Que seamos cada vez mejores canales de la divinidad, que aprendamos el mensaje auténtico del Maestro, de todos los maestros, el Maestro Jesús, para direccionar nuestras vidas conforme a los designios superiores. Que seamos capaces de aprender, de evolucionar, de crecer y de amar. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos entonces a iniciar. Les comentaba que el tema está relacionado a la sesión 24. Para aquellos que quieran incorporarse al grupo de WhatsApp, aquí está el contacto o el correo. Y vamos a iniciar esta sesión de los sábados, que aunque tenemos otra sesión de estudio el martes, hoy sábado toca la instrucción respecto a una enseñanza para vivir mejor. El tema de hoy, que es continuación de alguna forma del tema pasado, tiene que ver con el cerebro límbico, con el cerebro reptil, pero en este espacio vamos a hablar acerca de las programaciones o de los programas, las memorias emocionales inconscientes que quedan grabadas en nuestra psique y que parten particularmente desde la concepción. El tema es un poco enfocado con la línea psicológica, un poquito quizás con la biología, pero no nos vamos a meter tan de lleno, sino básicamente comprender el trasfondo de este conocimiento y ver cómo lo podemos aplicar. Entonces le voy a pedir por favor a Josefina que me ayude a la lectura. Programaciones emocionales inconscientes. Voy a hacerlo un poco más amplio. Y adelante, por favor. Programaciones emocionales inconscientes.
Hemos visto que nuestro cerebro es como un ordenador o computadora que tiene una memoria que cumple a cabalidad las órdenes que le dictan los programas que le fueron grabados en el disco duro desde, ay, ya no veo ahí, Inclusive, sí, es que se me cruzó un letrero de Esmeralda. Bueno, programas que fueron grabados en el disco duro desde inclusive antes del nacimiento, esto a nivel energético. La información básica del cerebro a, em- se debe, em- no, no es cierto, el cerebro del bebé empieza aproximada 2 semanas después de la concepción. La expectativa feliz de los padres por la llegada de un nuevo ser, las grabaciones positivas, amorosas o sanas en el embrión o en el bebé generarán hábitos y conductas sanas en el adulto. Contrario, el rechazo, por el contrario, el rechazo, angustia o miedo ante la llegada del bebé, eventos traumáticos o dolorosos que atenten con su sobrevivencia, generarán miedo y sufrimiento, dejando una huella indeleble que repercutirá en el comportamiento del individuo adulto. Él o ella, él, él o ella no sabrá explicar conscientemente por qué es así o por qué le cuesta superar las adversidades y seguirá repitiendo los mismos patrones inconscientes hasta que suceda la toma de conciencia. Las, las memorias inconscientes o grabaciones pareciera que forman una fuerza invencible o una barrera que se empeña en obstruir su paso, logrando sabotear el éxito en su vida. La persona percibe que algo está mal con ella y no sabe qué es. Quiere ser feliz y no sabe cómo. La insatisfacción constante, la falta de alegría y optimismo por la vida, el vivir dentro de una burbuja oscura. Haga lo que haga, pareciera una tendencia al fracaso constante, una fuerza oscura y sombra insuperable y mayor a sus fuerzas. Los diversos estudios indican que las experiencias decepcionantes y dolorosas previas al embarazo, durante la concepción y la gestación, los sucesos durante el parto ejercerán una influencia definitiva en el comportamiento del individuo en su vida de niño, joven y adulto, y particularmente ante las dificultades de la vida. Estas experiencias, memorias o grabaciones se guardan en el inconsciente e impiden a los individuos llevar una vida sana y libre de ataduras como son los miedos, la baja autoestima, los abusos, los excesos, adicciones, la condependencia, las alteraciones y cambios en la conducta y un largo etcétera. Esta conclusión fue formulada por el doctor Williams Emerson, fundador de la Asociación Americana de Psicología y Perinatal y autor del artículo El trauma del nacimiento, los efectos psicológicos de las intervenciones obstétricas. gracias, José. Vamos Tiene, a hacer un auto aquí, o sea, es bastante información.
aunque hay que revisar parte y parte para ir reflexionando. Gracias por la lectura. Voy a hacer un minimizar aquí para que se pueda ver. Aquí hablamos de las programaciones emocionales inconscientes. Hablábamos del cerebro límbico, pero es interesante reconocer que se le atribuye al cerebro como el que guarda la memoria. Y esto es cierto hasta de cierta forma. Sin embargo, podemos decir que, y recordando que el cerebro es una proyección de la mente, es un instrumento de la mente, para poder, digamos, anclarse en el plano físico, el individuo, y poder, digámoslo así, utilizar sus facultades creativas a través de la mente y a través del cerebro como instrumento físico. Y aquí se dice y se reitera nuevamente que el cerebro es como un pequeño ordenador. Digo pequeño porque en el tamaño en correspondiente al cuerpo, pues no es mucho, es la masa cerebral, o es una computadora que tiene una memoria y que tiene una capacidad de grabar, de guardar información de alguna forma. Y esa información va a cumplir a cabalidad. Ese cerebro o esa computadora va a llevar a cabo órdenes que le dictan los programas que le fueron grabados en esa memoria o en ese disco duro. Y aquí nos dice algo interesante, inclusive antes del nacimiento. ¿Esto qué significa? Que inclusive antes de la conformación completa del cerebro, se empieza a hacer una grabación, y es una grabación a nivel energético, a nivel vibratorio, a nivel de memoria, porque se dice que la formación o la conformación del cerebro, o el empezar a formarse el cerebro en el bebé, empieza aproximadamente 2 semanas después de la concepción. O sea, después de haberse unido el espermatozoide y el óvulo, aproximadamente 2 semanas después es cuando apenas empieza a conformarse el cerebro. Pero la grabación o las grabaciones inconscientes se empiezan a absorber desde antes de la concepción como tal, desde antes de la concepción física. Entonces, aquí hay muy interesante que comenta que cuando un nuevo ser se espera con feliz expectativa, obviamente empieza a absorber grabaciones amorosas, positivas, felices, y el ser empieza a percibir la expectativa de los padres por su llegada. Y es curioso que cuando dos padres o dos procreadores, dos generadores de un nuevo ser, tienen esa expectativa, esa alegría, esa felicidad, el bebé o el embrión que se va a formar empieza a captar esas vibraciones y por ende empieza a formarse como tal, como un ser nuevo, como un ser conformado por la vibración del padre y la madre. Y esto sería el ideal. El ideal es tener unos padres o haber tenido unos padres que nos hubieran deseado y que hubieran estado contentos porque íbamos a llegar. En la mayoría de los casos, en este plano terrestre, que es un plano bastante difícil, no sucede así, por muchas razones, particularmente porque también esos mismos padres quizás fueron concebidos sin tanto amor, o no fueron quizás esperados, o quizás fueron recibidos en circunstancias difíciles a nivel económico, a nivel de la relación de la pareja o de la estabilidad de ambos en un entorno o en un núcleo familiar definido. Entonces, es cierto que la mayoría de nosotros, por muchas circunstancias, encarnamos con padres que no necesariamente tenían esa conciencia tan plena de hacer el acto físico sexual para engendrar un nuevo ser, para dar el cuerpo y darle consistencia, darle materia a una nueva alma, a una nueva vida. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué pasa? Hay que entender de que la actitud de los padres y del entorno familiar va a generar una vibración, una memoria en el bebecito o en el ser que viene. Entonces también se dice que si hay angustia, si hay miedos, si hay incertidumbre, si por ejemplo el hijo, el chico no fue deseado del todo o no se esperaba, llegó en momento quizás inadecuado, el miedo, la zozobra, la angustia, los miedos de la madre, inclusive por la sobrevivencia del bebé, también dejan una huella indeleble que va a repercutir en el niño, en el bebé primero, en el niño, en el joven y en el adulto. Es decir, esas memorias son muy potentes
porque en ese momento de la concepción y de la gestación son en momentos donde, por ejemplo, la semillita está empezando a integrarse a la tierra, a extender sus raíces y empieza a alimentarse, a conformarse como tal. Entonces, si se empieza a conformar en una tierra no abonada, que no se riega con amor, que se está dejando secar, obviamente la semilla crece, la planta crece marchita, crece débil y finalmente ese es el resultado. Entonces, muchos de nosotros llegamos en un momento a comprender y nos sentimos que cuesta trabajo vivir, que no tenemos, por ejemplo, tanta aliciente, tanta alegría, o que la mayor parte de las veces estamos con una tendencia triste, pesimista, o como que estamos nadando contra la corriente. Y esto no sabemos por qué nos pasa así. Es decir, no conocemos esos patrones inconscientes. Precisamente por esa razón los sufrimos, los experimentamos y de alguna forma estamos llamados a buscar, a encontrar respuestas. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado experiencias en las cuales no sabemos la causa y sentimos como la caricatura, esa caricatura donde el niño siempre va acompañado de una sombra o de una nube oscura? eh, es una caricatura antigua, pero va arrastrando inclusive una pequeña lona, una pequeña manta, y siempre está sucio y arriba tiene esa sombra o esa nube oscura que lo acompaña en todo momento. Entonces, la persona, nosotros sentimos que algo está mal, no sabemos por qué, queriendo ser felices no lo somos, y no sabemos quizás por qué eh, postergamos el trabajo, no lo terminamos, o por qué deberíamos ser comprometidos y responsables y no lo somos. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos una interrogante para nosotros. Entonces, curiosamente, muchos estudios han indicado, los estudios médicos y científicos, que los sucesos que nos acontecen en la concepción o antes de la concepción inclusive, porque antes de que seamos concebidos, ya tienen ese efecto. Entonces, esas grabaciones, digamos, esa información, esa vibración que conlleva información, se guarda en el inconsciente del individuo, de la conciencia, del ser, e impiden al individuo llevar una vida sana y plena. Porque normalmente, particularmente el miedo, la falta de amor, yo lo resumo todo a esto en falta de amor, como puede ser el miedo, la baja autoestima, abusos, los excesos, las adicciones, la codependencia, alteraciones y cambios en la conducta y un largo etcétera, etcétera del adulto, tienen su razón en esas grabaciones previas. Esta conclusión fue formulada por Emerson, el doctor William Emerson, que estableció y fundó una asociación americana de psicología pre y perinatal, y también fue el autor del título del artículo, El trauma del nacimiento, los efectos psicológicos de las intervenciones obstétricas. ¿Y esto a qué se refiere? Que dice que el nacimiento es un trauma, es como una muerte para el ser. El ser está en el útero, está protegido por el líquido amniótico, está sostenido por el alimento que le provee el cordón umbilical, por la placenta y todo eso, está protegido y resguardado, y de alguna forma está en su cielo, está en un estado de paz, de confort. Entonces, cuando se ve llamado al nacimiento, sufre el trauma mayor que muchos científicos consideran que es el parto. Ahora, si hay intervención obstétrica, forceps, si se le aplicó anestesia a la madre, si el cordón umbilical, si venía en mala postura, todo eso es bastante doloroso, lo sufre tremendamente el ser. Entonces, digámoslo así, que desde la concepción y antes de la concepción, desde la expectativa y el ambiente y el entorno que formaron los padres a nivel digamos, de cúpula psíquica, de atmósfera, desde ahí procede la formación, la memoria o la memoria inconsciente del ser, que inconscientemente va a tener una repercusión en el adulto, en la vida adulta. Entonces, esta es la primera parte. Y bueno, aquí lo más interesante es esto. Vamos a descubrir que nuestra capacidad
de formación procede desde esos momentos. Esta sería una primera parte, una instrucción. Vamos a continuar con la segunda parte y vamos a hacer un alto. Entonces aquí muy importante la información que se nos da, que curiosamente, aunque el cerebro no se ha formado aún, ya el alma empieza a captar vibraciones energéticas antes de la concepción. Interesante. Le voy a pedir, por favor, a la compañera que nos ayude a la lectura. Guille, por favor. Okay. Bien. Emerson trabajó extensamente con el fenómeno perinatal en psicoterapia, principalmente con regresión bajo hipnosis y después con otras técnicas. Derivado de esto, estableció su teoría de la recapitulación, que dice que los individuos arreglan inconscientemente sus vidas en respuesta a experiencias primarias, inconscientes e incompletas. Manipulan su ambiente para repetir o evitar condiciones para reexperimentar y liberar sentimientos y trauma. Emerson es abogado de reexperimentar el nacimiento en psicoterapia, lo cual es una experiencia liberadora y enriquecedora. Varios psiquiatras, médicos y terapeutas han aportado mucho sobre el impacto del nacimiento en la vida adulta. Lake, ginecólogo y psiquiatra inglés, descubrió que la claustrofobia estaba relacionada con las sensaciones experimentadas en el útero durante la segunda fase del parto. Yanov concluyó que el trauma de nacimiento es probablemente el acontecimiento más importante en nuestras vidas. Grof, psiquiatra checo, encontró 3 niveles del inconsciente: el inconsciente psicodinámico de Freud, el inconsciente prenatal de Rand y el inconsciente transpersonal de Jung. Por otro lado, Bernie llegó a la conclusión, a través de sus experimentos, de que las experiencias prenatales y del nacimiento forman la base de la personalidad humana. Todo empieza con la concepción. ¿Existirá algo más maravilloso y mágico que la concepción de un ser humano? Cuando la fecundación se logra, el espermatozoide pierde la cola y su cabeza estalla dentro del óvulo, permitiendo que toda la información genética se funda con la del óvulo, convirtiéndose en una sola célula, un nuevo ser humano. El óvulo fecundado o cigoto multiplica sus células una y otra vez, mientras viaja por la trompa de Falopio hasta llegar al útero, donde se implanta y alimenta, desarrollándose durante los meses de la gestación hasta el nacimiento. Es interesante saber que el óvulo ha existido desde que nuestra madre estuvo en el vientre de nuestra abuela, pues a los 2.5 meses de su gestación ya se formaron en los ovarios de nuestra madre los óvulos que tendrá durante toda su vida. Resulta sorprendente pensar que los óvulos que formaron parte de mí y de mis hermanas o hermanos estuvieron en el ovario de mi madre cuando ella estaba aún gestándose en el vientre de nuestra abuela. Importante tomar nota de esto. Cuando un hombre y una mujer conciben un hijo, existen 2 historias que se entrelazan y ese nuevo ser va a llevar esas historias sobre sí toda la vida. Ahí está bien. Gracias. Vamos a revisar un poquito esto. Puedo entender de que hay algunos conceptos, o sea, el enfoque que se le está dando a esta instrucción quizás no es tan metafísico, tan esotérico, tan espiritual. Sin embargo, el hecho de cómo fuimos concebidos, el hecho del inconsciente, del alma, el hecho de la maravilla de las leyes que rigen la evolución a través de las vibraciones, pues es espiritual. O sea, aquí quizás no se tocan términos así como muy conocidos. Sin embargo, esto es conocimiento que es científico, pero también es muy altamente espiritual. Entonces, aquí la parte que se comenta mucho, aquí se puede enfatizar mucho la teoría de la recapitulación. Y esta teoría quisiera que la recordaran o la recordásemos constantemente a través de estos estudios, porque
se explica y se va a explicar mucho de lo que nos acontece a nivel inconsciente. Entonces aquí la recapitulación es recapitular, es como retomar lo sucedido, es repetir. O sea, al recapitular es retomar nuevamente lo que ya aconteció y vamos a repetirlo de manera inconsciente. Entonces la recapitulación como tal es un fenómeno inconsciente y es un fenómeno, por ejemplo, y aquí me voy a detener un poco porque me llegó esta idea, que por ejemplo las especies animales, como ejemplo, una especie animal, en la medida que tiene experiencia sus integrantes, sus miembros, los integrantes de esa comunidad, como pueden ser los mamíferos, los reptiles, los insectos, la experiencia de los individuos va integrando, va dando información a la experiencia del colectivo o del espíritu grupo o de la mente de esa especie. Y eso facilita que el proceso de la evolución se vaya manifestando. Por ejemplo, algunas especies han determinado, por ejemplo, que necesitan ciertas formas para poder nadar en el agua y también desplazarse en la tierra. Entonces la especie empieza a adquirir modificaciones evolutivas que le permiten adaptarse a sus necesidades. Se comenta en un artículo que, por ejemplo, hay una tribu humana en una zona de África o de Asia, donde los seres humanos han venido aprendiendo a nadar y a mantener la respiración más tiempo de lo normal o de lo común. Y se están dando situaciones en los siguientes niños, en los bebés de esa tribu, que ya de alguna forma traen cierta adaptación para poder hacer esa labor. Entonces lo que quiero decir que el mecanismo de recapitulación es un mecanismo que la propia naturaleza ha establecido como para bien. De alguna forma la evolución se da a través de que, por ejemplo, un animal desarrolla más capacidad para correr y poder separarse de su asesino, por ejemplo. Entonces, toda esa información, tanto en el reino mineral, vegetal y particularmente en el animal, se manifiesta como elementos benéficos para la evolución. Sin embargo, cuando el ser humano, digámoslo así, por razones donde se involucran condicionamientos humanos, por ejemplo, lo más común es que cuando las hembras en el reino animal van a tener a su bebé, hay hasta cierto punto un amor, una preparación, hay hasta cierto punto una sensibilidad. Por ejemplo, una hembra preñada lo que va a hacer, va a procurar continuar el proceso evolutivo de ese ser en su cuerpo y va a desarrollar ciertas hormonas que van a facilitar que la madre tenga esa capacidad de cariño, de amamantar al bebé, etc. Y lo que pasa en el ser humano es muchas veces todo lo contrario. Por ejemplo, una mujer que puede estar embarazada puede tener miedos, terror, o puede estar pensando de que su vida profesional va a fracasar porque se embarazó antes de tiempo y empieza a tener una serie de convencionalismos humanos que hace que este proceso de recapitulación sea trastocado y sea canalizado de otra forma. Entonces me adelanto a esto, pero hay que continuar. La recapitulación dice que los individuos arreglan inconscientemente sus vidas y es una forma de arreglar o de mantener una situación en respuesta a experiencias primarias inconscientes e incompletas. De alguna forma manipulan su ambiente para repetir o evitar condiciones, para reexperimentar y liberar sentimientos y trauma. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un ser, un bebé, eh, no es deseado, se siente rechazado, por ejemplo, no se esperaba con amor, siente el rechazo. Siente el rechazo desde que es concebido. Y el rechazo se manifiesta en la niñez, en su juventud, en su edad adulta, y ese rechazo lo continúa en la edad adulta. Inclusive, inconscientemente, él propicia condiciones exteriores para que sea rechazado y alentar ese proceso de rechazo de manera inconsciente, aunque pareciera que no, lo está haciendo, lo está trayendo. Es lo que hablábamos de la sombra, del poder del inconsciente. Entonces, algo que se ha encontrado es que cuando uno concientiza la causa,
la reexperimentación del nacimiento, por ejemplo, en la psicoterapia, que hay muchas técnicas, puede facilitar cambiar el disco. Tenemos un disco rayado que nos induce a repetir un patrón de sufrimiento de manera inconsciente. Entonces, ahorita vamos a ampliar mucho este concepto de recapitulación, pero con esto espero que la base quede clara. Entonces, la experiencia, cuando hacemos una concientización y hacemos una reexperiencia del suceso, cambiando el enfoque, cambia la experiencia, se vuelve liberadora y nos enriquecemos. Entonces dice que varios psiquiatras han estudiado mucho esta cuestión, el impacto del nacimiento y de la concepción y la preconcepción para un individuo ya en la edad adulta. Entonces, por ejemplo, aquí alguien le atribuye a la claustrofobia, personas que no pueden estar en un elevador o que no pueden estar encerradas o en un cuarto oscuro porque tienen sensaciones terribles. Se dice que está relacionado con experiencias del ser cuando estuvo en el útero durante la segunda fase del parto. Esta es una explicación y puede ser válida, pero también les recuerdo, para aquellos que han estudiado las vidas anteriores, que también claustrofobia puede deberse antes de la concepción, mucho antes. Por ejemplo, en una encarnación donde la persona murió enterrada en una cueva, por alguna razón se mantuvo esa memoria y en esta encarnación la claustrofobia viene a ser como un miedo inconsciente derivado de esa experiencia tan difícil. Pero también es cierto que aún puede suceder que ese individuo o esa conciencia, esa alma que tenía esa experiencia de vidas anteriores, la misma memoria, digamos, transpersonal, ahorita hablaríamos de eso, va a conllevar a que se generen experiencias aún desde su niñez, porque el inconsciente no entiende razones. Atrae situaciones por magnetismo, por energía afín. Entonces también esto ahorita lo vamos a explicar. Hanop concluyó que el trauma de nacimiento es probablemente el acontecimiento más importante en nuestras vidas, el que tiene mayor trascendencia. No la muerte, es el nacimiento, el acontecimiento más importante de nuestras vidas, curiosamente. En el caso del psiquiatra checoslovaco Grof, decía que había 3 niveles del inconsciente. Esto lo pongo aquí porque después lo vamos a desarrollar con más calma. Él decía que el inconsciente psicodinámico de Freud, esto tiene que ver con el inconsciente conocido a nivel de la psicología moderna, donde la energía se conserva, no se crea ni se destruye, por decirlo así. Aquí habla del inconsciente prenatal de Rank, que es lo que ahorita estaríamos comentando antes del nacimiento, y el inconsciente transpersonal de Jung, que tiene que ver con lo transpersonal más allá de la persona, que tiene que ver con nuestros clanes, nuestras familias, nuestros ancestros, pero también con el inconsciente colectivo. Entonces, el inconsciente personal conectado al inconsciente colectivo. Entonces, aquí si quieren, omítanlo, pero era importante que esta teoría me pareció muy acertada porque explica perfectamente el inconsciente, al menos la clasificación o los niveles. En otro caso, Bernie llegó a la conclusión que a través de sus experimentos, de que las experiencias prenatales antes del nacimiento y del propio nacimiento forman la base de la personalidad humana. O sea, esto es ciertamente en parte, o sea, en una gran importante parte, las experiencias antes del nacimiento, durante y después del nacimiento y en la infancia primaria, la primera infancia, forman la base de la personalidad humana. Y esto, pues, es bastante fuerte decirlo de esta forma, porque entonces estaríamos dándonos cuenta de quién nos conformó como personalidad, qué es lo que nos impulsó o nos impulsa a seguir siendo como somos, cuáles son las memorias, las grabaciones. Hablábamos del cerebro reptil, pero también hablábamos del cerebro límbico. Y el cerebro límbico también, ahí se incluye lo que es el emocional y las grabaciones inconscientes. Y aquí nos habla propiamente de que en esa faceta, en ese periodo de tiempo pre-concepción, concepción, gestación, los 9 meses del parto, de embarazo, el parto, el acto en sí del parto y los primeros 5 o 7 años del bebé tienen un impacto tremendo
en la conformación de la personalidad humana, de nuestros miedos, de lo que nos impulsa a ser como somos, de nuestros deseos, de todo lo que somos como personalidad, como ser humano. Entonces, aquí reenfatizamos que ciertamente todo empieza en la concepción y algo que se pregunta muy interesante es que ¿habrá algo más maravilloso y mágico que la concepción de un ser humano? Las personas nunca nos preguntamos esto. Mucha gente piensa que el traer bebés es como algo indebido. Otros piensan que la población es mucha y que debería destruirse, etcétera. Las guerras es un método también para sesgar la vida humana, pero la concepción del ser humano es sagrada. La presencia de un ser humano, independientemente de las condiciones que haya tenido al ser concebido, tiene un propósito espiritual de evolución. Por ejemplo, un bebé que nace derivado de una violación, por ejemplo, que puede sonar algo alarmante y me pueden contradecir las personas que deseen, tiene un sentido y un propósito. O sea, la concepción del ser, venga como venga, en las condiciones en que esté, tiene un sentido y un propósito espiritual y trascendental. Tiene una utilidad para la evolución de ese ser. Entonces, lo más maravilloso y mágico de la vida es propiamente la llegada de un nuevo ser tomando una materia física. Entonces, aquí se habla un poco, y no me extiendo mucho, en la parte de la fecundación a través del espermatozoide, que al estarse moviendo, pierde al llegar en contacto con el óvulo su cola y la cabeza se fusiona dentro del óvulo y se explota, estalla, y de esa forma la información genética tanto del padre y de la madre se funden formándose una sola célula, y esa célula es el inicio de la formación de ese ser humano, convirtiéndose en una célula que se va multiplicando exponencialmente, maravillosamente. Hay leyes, la numeración de Fibonacci, el concepto de irse extendiendo cada vez más a nivel, digamos, exponencial, es algo maravilloso. De ese óvulo fecundado cigoto, una multiplicación de las células una y otra vez mientras viaja. Y en ese trayecto de la trompa de Falopio hasta llegar al útero, que es como el nido, el receptáculo, donde se incrusta, donde se implanta y se empieza a alimentar. Y a partir de ahí se esperan más o menos 9 meses de gestación hasta la llegada del nacimiento. Entonces también aquí hay un concepto interesante. Dice que muy interesante el caso de que el óvulo ha existido desde que nuestra madre estuvo en el vientre de nuestra abuela. O sea, interesante de que el óvulo la mitad de lo que somos, de la información genética, el óvulo de mi madre estuvo cuando ella estaba siendo gestada en el vientre de lo que sería mi abuela. Y pues a los 2 y medio meses de su gestación de mi madre, ya se habían formado los ovarios, de los ovarios, los óvulos que tendría durante toda su vida mi madre. Y que como resultante, yo y mis hermanos, hombres y mujeres, pues ya estábamos inclusive en los óvulos de nuestra abuela, por decirlo así. O sea, en los óvulos de nuestra abuela que estaban propiamente en los óvulos de nuestra madre ya estructurados a nivel pequeño. Entonces aquí dice, resulta sorprendente pensar que los óvulos que formaron parte de mí o que forman parte de mí y de mis hermanas y hermanos estuvieron en el ovario de mi madre cuando ella estaba aún gestándose en el vientre de nuestra abuela, de su propia madre. Es muy importante recordar esto porque luego podríamos estudiar un poco el papel de la madre, el papel de la abuela, o sea, el papel del linaje maternal, del linaje femenino. Dice que cuando un hombre y una mujer conciben un hijo, existen dos historias que se entrelazan. Se hace una conexión, una integración, una mezcla, un híbrido. Y ese nuevo ser va a llevar esas historias sobre sí toda la vida. Entonces, hay un reto muy grande en esta frase de cómo, de alguna forma, serían varios puntos. Entre comillas, lo pongo, nosotros no planificamos, entre comillas,
los padres y las circunstancias de nuestra concepción y embarazo, de mi madre, de nuestra madre. Pero lo cierto es de que hay razones vibratorias que nos hacen comprender en otro nivel que así es. La gente dice, no, es que yo no te elegí como madre, o yo no te quiero, padre, porque no eres lo que yo quiero, no me quieres, no nos entendemos. Pero hay razones vibratorias, karmáticas, energéticas, que por afinidad nos hicieron ser concebidos por esos dos seres y ser traídos en ciertas condiciones a la vida. Entonces, ciertamente que hay una parte, un porcentaje que no es del todo exacto, pero hay razones de peso por considerar que de alguna forma y de manera vibratoria somos lo que ahora somos, por una necesidad de evolución y también de memoria o de grabaciones que nosotros mismos hemos de alguna forma aceptado, consciente o inconscientemente. Hemos dado apertura a que eso suceda. Entonces, esta sería la segunda parte. Hay un poco más de información que la primera hoja, pero sí quisiera detenerme aquí para ver si si nos entendemos, si se está explicando suficientemente bien, porque todavía faltan las otras dos partes. Faltan dos hojas, que son las partes pues más reveladoras de la instrucción, que nos pueden dar más claridad. Entonces aquí voy a detenerme un poco para ver qué piensan, qué opinan. Si hay médicos aquí, hay terapeutas que pudieran en un momento dado aportar información, complementar, corregir. Yo no soy experto en el tema, me tengo que meter por razones de que tengo que aprender para poder compartir. Entonces, adelante si hay alguien que quiere compartir o comentar, por favor. Esmeralda, por favor. Bueno, buenas noches. Pues yo creo que acerca de lo médico, siento que me quedo muy corta, porque la verdad, la vida se me hace un milagro, de un verdadero milagro. Y pues ahora que me he enrolado un poquito más en lo espiritual, veo como que ya, o sea, se ve que incluso se hacen contratos de almas antes de que se une el óvulo, el espermatozoide. Entonces, la verdad, como médico, pues creo que no tengo nada que decir. Ya todo está programado por la divinidad y pues nada más esperar a que se haga su voluntad, más bien dejar fluir y colaborar a que esto pase, porque pues ya venimos con esa programación. Y pues es mi opinión. Ok, muy bien. Gracias, Esmeralda. Eli, por favor, quería compartir. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Sí, Eli. Adelante. Sí, bueno, yo quería comentar que entonces, de alguna forma, eh, todo esto del nacimiento es ¿cómo se le dice? Transgeneracional, ¿no? Por lo que comentabas de que, no sé, mi abuelita, pues, cargaba ya los óvulos de mi mamá, ¿no? O sea, es como un poco sorprendente que ya todo, pues, está escrito, o sea, ya hay un plan, y yo sí creo eso que los papás, pues, sí los elegimos, o de alguna forma nosotros ya habíamos elegido nuestra vida, pero y habíamos aceptado las circunstancias y como que todo ya estaba planeado, programado y que cada circunstancia pues no es casualidad. Eso es lo que quería comentar. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comentar. Rox comenta que qué tanto impacta en el subconsciente el contrato del alma. Saludos. Miren, yo creo que esto hay que tomarlo no en el término fatalista o en el término negativo, no en el contexto de que como ya todo está programado, por ejemplo, en lenguaje, por ejemplo, de los espíritas, se habla de que el periespíritu, que es como el cuerpo etérico, que se conforma antes de tener el cuerpo, el bebé, es como el molde energético en el cual se establecen, inclusive, ciertas tendencias a la enfermedad o ciertas limitaciones físicas del futuro bebé, del futuro ser humano.
Entonces, en algunos casos, a nivel karmático, por ejemplo, si alguien se suicida, se dispara en la cabeza, por ejemplo, el cuerpo periespiritual sufre trastorno, o sea, el cuerpo energético sufre trastorno, y a la hora de volver a encarnar, ciertamente que guarda las memorias de ese autodaño que se infringió esa persona, y se establece una conformación deficiente del cerebro a nivel físico en la siguiente encarnación. Entonces podemos entender de que las leyes universales son amorosamente justas. Y aquí uno dice, ¿cómo que es amoroso que el bebé venga con deformación cerebral? La justicia, en el entendido, es una justicia sabia y amorosa que le da a cada quien su retroalimentación, o sea, lo que necesita recibir como cosecha de lo que la persona creó. O sea, es algo maravilloso que eso así pase. Digo, uno podrá decir, no, pero es que eso es injusto, ¿cómo es posible que un bebé que nace y que es inocente? Hay razones de peso el entender de que cuando se dan situaciones de ese tipo, por ejemplo, malformaciones congénitas o de nacimiento, tiene que ver memorias que son determinantes, pero que de alguna forma el ser tiene que vivir su propio proceso. Por ejemplo, si se quita la vida, o sea, dándose un tiro en el cerebro o en el corazón, por ejemplo, el del corazón va a tener problemas cardíacos, problemas vasculares, inclusive desde bebé. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es justo? O sea, ¿qué injusticia divina hay ahí? Uno quizás no lo alcanza a ver, pero las memorias no tienen memoria, álgase, no tienen razonamiento. Las memorias no razonan. Las memorias como tal, digo, no es que no tengan memoria, pero me pareció interesante esa frase. Tendré que reflexionarla para poderla decir mejor. La memoria es algo impersonal. La memoria es energía. Así como está una batería que tiene tanto almacenaje de energía en una pila, en una batería, así son las memorias, por decirlo de alguna forma. Entonces, como cuando el agua sube, tiene que bajar y tiene que encontrar su equilibrio. Yo diría que todo tiene que ver con un equilibrio, un balance para el proceso de concientizar al propio individuo. Eso sería lo primero. Entonces, no nos demos, no nos tiremos al piso de que todo ya está dado y que ciertamente todo es fatalista y ni modo, hay que apechugar y hay que aguantar. No creo que sea así el caso. Para los que están despiertos, que están aceptando estas verdades, comprendiendo, indagando y buscando a Dios de alguna forma, buscando explicaciones más espirituales, más elevadas, tenemos la fortuna de recibir instrucciones como estas. Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo encarné con este perfil socioeconómico de mis padres, tuve dificultades, casi me abortan, tuve situaciones muy difíciles aún antes del nacimiento. Y ya desde allá venía marcado, ¿no? Y luego en la niñez, el bullying y todo eso. Y yo digo, ¿qué? Con el perdón de ustedes, ¿qué fregados de bueno puede tener eso? Uno dirá, pues no tiene nada. Sin embargo, en esta conciencia que ahora tengo, digo yo, bueno, lo vivido está bien vivido. No estoy renegando de mis padres, no estoy renegando de mi nacimiento, no estoy renegando de haber nacido en una población bastante primitiva en un pueblo de Veracruz. No reniego nada de eso porque comprendo que eran condiciones que de alguna forma soy merecedor de ellas. Y aparte, puedo darle la vuelta. O sea, puedo cambiar radicalmente porque tengo el poder de que lo que ya estoy viviendo es cosecha del pasado. Pero lo que ahorita puedo empezar a reestructurar, a conformar, me va a permitir tener quizás una encarnación en un ambiente más elevado espiritualmente o inclusive a nivel, digamos, de una vida más confortable, etcétera, dependiendo de mi plan, pero tengo más créditos para poder decidir. Entonces yo lo vería de esa forma. Y la otra, que todos los que estamos aquí, ahorita doy paso a las personas, nada más para terminar la idea, que estamos en este rollo, tenemos la posibilidad de ahondar más en la verdad que nos hace libres. Aplicar esa verdad en nosotros y ayudar a nuestro prójimo a que vivan esta verdad. Por ejemplo, yo si tuviera una pareja y voy a tener un hijo, yo a ese hijo, así sean 10 hijos que se conciban en un periodo de tiempo, yo los voy a aceptar a todos. Y voy a tratar de amarlos como nunca pude haber amado a alguien.
porque reconozco el valor de un ser que está en una gestación y darle toda la alegría y hablarle con cariño, igual a la madre, igual que la madre cuide al hijo como lo más sagrado, no importando las limitaciones económicas ni nada, porque el amor que se incuba desde antes de la llegada de un ser es el regalo más maravilloso que un ser humano puede dar a otro ser humano. Entonces, si ahora encarné, si fui huérfano, si no tuve los padres que quise, eso es lo de menos. O sea, estoy entendiendo el sentido de la vida, el propósito de las leyes universales. Muy bien, vamos a darle paso, por favor. Creo que Eli quería compartir. Ahorita contesto lo del contrato del alma. Eli y Reina, no sé si Eli quería compartir otra vez. No, no, es Reina nada más. Ah, ok, Reina, adelante, por favor. Gracias. Y luego Guille. Sí, sí, como comenta, muy cierto. En su momento, cuando nosotros todavía no buscábamos todo este sentido del vivir, pues en mi caso, ¿no? Siempre echando culpas. Yo cuando me enteré del por qué y para qué nos sucede todo lo que nos sucede en familia, por qué nacimos en esta familia, en este lugar, en este estado, en este país, todo tiene un porqué. Mas, sin embargo, yo me preguntaba, yo decía, bueno, pero, ok, eh, reencarnamos, sí. Eh, yo voy entendiéndolo así. Ahora yo amorosamente agradezco y bendigo la familia donde nací, pero yo decía, bueno, es que yo cuando yo parta, ¿verdad? Bueno, ya desencarne, yo, yo, yo pensaba, decía, es que yo no quiero morir, no quiero que mi mente límbica no muera. O sea, yo decía, es que yo quiero irme con este conocimiento que hasta hoy, hasta ahorita he obtenido. No estoy diciendo que todo sea la verdad, ¿verdad? Pero hasta ahorita. Me puse a investigarme más, entonces dije, bueno, ok, ¿cuál es la famosa rueda del samsara? Ah, ok, entonces la rueda del samsara es de que, pues no te culpe, no siempre viva uno en culpas, ¿no? Yo lo percibí así, no es de vivir, siempre hay por qué me fue así, por qué no esto, por qué no tengo pareja, porque en un tiempo me limité yo, porque ya después no era mi mamá, sino por qué me limité en el ya no seguir estudiando, o sea, todo ello, ¿no? Entonces, ok, no fue, o sea, no, por, ya no seguí, ya no continué por esto, ¿no? O sea, poner mucha atención en el por qué ya no pude avanzar. Ah, ok, fue por esto. Ahora que ya lo sé, digo, continúo con mis estudios, ok, este, dije, no, yo no quiero seguir en esa rueda del samsara en el que tengo que morir por completo y volver sin saber nada. Entonces, yo dije, no, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo sé que todo esto es hermoso. Y un día sí yo me dije, quiero sanar, deseo sanar y estar sana. Un día vi por ahí en Facebook vi una nota que subieron y que dijeron, me encantaría ser la mamá de mi mamá. Pusieron ahí varias personitas y yo lo pensé y dije, no, a mí me encantaría ser la bisabuela de todas ellas. Precisamente ya conociendo todo esto, pues para ir sanando. Gracias. Sí, Guille, por favor. Sí, David, buenas noches a todos. Bueno, conforme a lo que hemos estado leyendo, me queda así como la reflexión de que entonces hay ciertos programas que vienen desde mi abuela, ¿no? O sea, ciertos programas que cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, tuvo y se quedaron grabados en ese inconsciente que traigo yo y entonces,
ahí me queda la duda porque pues ya mi abuela desencarnó y yo digo, bueno, y entonces ya no le puedo preguntar a mi abuela qué es lo que fue lo que pasó en su embarazo, ¿verdad? Como para retomar eso y tratar de sanarlo en mí. Entonces solamente me queda como reflexionar y ver ciertas actitudes o grabaciones, válgame la redundancia, de que traigo yo para sanarlas y que no son mías o que no reconozco como haberlas aprendido durante esta vida. No sé, si es así la reflexión que pudiera hacer de estos textos que hemos leído hasta ahorita. Sí, sin tener toda la certeza, mi punto de vista personal es que es curioso. La abuela, que fue, digámoslo así, digámoslo así, los ovarios, los óvulos de mi madre ya estaban en el cuerpo de la abuela, por decirlo así. Entonces yo tengo una correlación directa con mi abuela, a ese nivel, al menos. Digo, ya no sabe uno si es la tatarabuela también, porque ahí se hace una cadenita. Pero lo cierto es de que sí, hay una influencia, lo que le llamarían la cuestión de la memoria transgeneracional o la memoria de los clanes o de nuestros ascendentes, nosotros somos descendentes de diferentes generaciones y estamos vinculados a un clan, a un grupo, a una colectividad de seres humanos por la raza, por el apellido, pero particularmente por la genealogía o el árbol genealógico o la línea genética en la cual estamos. Entonces eso nos orilla a comprender de que somos seres que somos humanos, que formamos parte de ese árbol genealógico, tanto limitado por la familia, pero también del colectivo humano. Muchos de los seres que llamamos extraterrestres encarnaron en este planeta para vivir la experiencia de ser un ser humano común y corriente. Y muchos están ahí, puede ser tu vecino, tu mamá, tu abuela, tu hijo, etcétera. Y es curioso que en los planos superiores, el hecho de haber evolucionado invita a este planeta con sus limitantes y todo, y las experiencias, inclusive el dolor, el trauma, la muerte, a vivir esas experiencias y para sublimarlas y potencializarlas en bien, en perfección. Entonces, aquí la parte más interesante no es tanto en sí si tiene que estar viva mi abuela para poder yo preguntarle, oyes, ¿te maltrató mi abuelo? ¿O qué tan bien te iba? ¿O si estabas bien económicamente? No, porque de alguna forma las cosas se están presentando en esta encarnación. O sea, también la cuestión es de que no todos los espíritus perciben la realidad del entorno de la misma forma. Algunos espíritus tienen más capacidad, resiliencia, más capacidad de más flexibilidad y tienen como, digamos, elementos donde son más sensibles que otros. Entonces depende de muchos factores. Aquí lo que nos inspira el conocimiento es aprender y superar las adversidades y las dificultades. Y ante toda la adversidad, desarrollar el mayor bien posible. Es decir, sacarle provecho, extraer del fondo de las cosas, de las experiencias, de las personas y circunstancias lo mejor que hay en ellas. Polarizar de lo negativo al positivo. Entonces, no nos preocupemos mucho, ahorita al menos, por saber exactamente de dónde procede mi tendencia, mi grabación, mi sufrimiento, etcétera. Porque tenemos la capacidad de sanarnos. Y yo me adelantaría a decirles que la sanación tiene que ver con el despertar en el amor total, absoluto. La aceptación de las circunstancias, el reconocimiento del bien que puede haber en el mal, que la mayoría de los seres humanos no lo aceptan, porque rechazan los padres que tuvieron, no aceptan a la pareja, muchas veces no están de acuerdo con los hijos que tienen, y siempre es un continuo batallar y resistirse, luchar, confrontarse con el otro. Entonces hay que aceptar la realidad, aceptar las condiciones y con esa aceptación pasamos al siguiente nivel. Es polarizar las situaciones negativas en positivo y con eso ascendemos. De hecho, yo me atrevería a decir que el sentido por el cual encarnamos muchos seres que quizás no somos de este plano, de esta realidad humana, es precisamente demostrar que sí es posible. O sea, que los seres que vienen de diferentes dimensiones, planetas, planos, realmente esta experiencia humana la ven muy valiosa, independientemente de lo que sufran, inclusive con esos factores de sufrimiento.
Entonces hay que tener un poco de paciencia, comprensión. Lo que decía la compañera Reina de recordar, no se preocupe. Curiosamente, ahorita usted está siendo afín con estas enseñanzas porque ya las tenía en el pasado. Entonces no va a perder lo que ha ganado y que queda en la memoria. No lo va a perder. O sea, yo por ejemplo diría, enfóquense en amar a Dios sobre todas las cosas, en amar a su prójimo como a sí mismo, y tienen la garantía que van a ser canalizados a enseñanzas y verdades, enseñanzas de luz, verdades de luz. Entonces, yo no me preocupo por el futuro. Lo que más me debe de preocupar es aplicarme y ocuparme en tener la vida que debo de tener en este presente, porque la vida futura, después de la muerte, es una continuidad de la vida presente. Entonces, yo la verdad, yo no me inquieto. Inclusive, desde pequeño manejé mucho la oración, pero es por alguna grabación de la vida anterior, que constantemente en la inercia, en el hábito, por ya sea que fui religioso o lo que haya sido, dejé en mi memoria el récord, el hábito de la oración. Y esto es lo que me ha salvado la vida en esta encarnación. Entonces, si ustedes quieren tener verdad, vivan en la verdad ahorita. Si quieren tener padres amorosos, busquen ser amorosos. Si quieren, no sé, lo que quieran para ustedes, denlo. Es lo que se busca. Y recuerden que la memoria, como digo yo, no entiende razones. La memoria es la memoria. Y el récord ganado nadie se los va a quitar porque es derecho de ustedes. Entonces, la vida que vivan ahora es la vida que van a continuar viviendo después. El contrato del alma se puede entender de muchas formas. Hay muchos términos psicológicos, esotéricos, metafísicos afuera, pero yo lo entendería que el contrato del alma es el contrato de la conciencia mayor para aceptar ciertas situaciones que estando acá muchas veces no nos gustan o nos rebelamos. El contrato del alma es el contrato, digo yo, de la conciencia mayor nuestra que acepta antes de venir situaciones que luego no queremos. Entonces, todo está integrado, todo está conformado, todo está embonado, elabonado, todo está interconectado. Nada es injusto, nada está por demás y todo es perfecto. Todo está en orden. El momento de los cuerpos sutiles, se sabe que el espíritu encarna poco antes o poco después del parto o del nacimiento como tal. La conformación de los cuerpos sutiles, el cuerpo periespiritual, el cuerpo astral o mental, emocional, y todos ellos es un estudiar mucho. Hay muchos libros que pueden estudiar para eso. Quizás aquí el alcance de esta instrucción no llega a ese nivel, porque sería como meternos en vericuetos y perder el sentido y el objetivo de esta instrucción. Entonces vamos a continuar. Gracias, David. Gracias, Javier, muy gentil. Vamos a continuar entonces. Lo que sí le puedo recomendar a Javier, le puedo compartirle algunos libros donde esto se explica con mucha profundidad, con mucha sapiencia, y a él que le interesa esta parte, pues con todo gusto se lo comparto. Porque hay mucha información. Yo quisiera, es la verdad, no perderme, porque inclusive esta charla de 2 hojas se hicieron 4, y realmente es apenas un primer punto, que es la concepción. Faltaría la gestación, faltaría el parto, faltaría el posparto. Bueno, hay muchas cosas. Muy bien. Vamos a ver si completamos, si no, nos quedamos en la siguiente. Entonces, voy a leer yo, si me permiten. Ok, dice, digamos que el nuevo ser a nivel biológico es producto de la genética combinada de los padres y más aún de elementos o memorias energéticas de ambos y aún de sus respectivos linajes transgeneracionales, de lo que hablábamos, de la abuela, del grupo, del clan. Entonces, aquí hay una integración tanto de la parte genética, biológica, de la parte de las memorias energéticas, de las situaciones, de los mismos padres, de la aceptación o no del bebé, del amor que manifiesten o no, de los miedos de la madre, particularmente, los temores, de las fijaciones de la madre, etcétera. Pero también de más allá. Invariablemente, cada concepción y nacimiento siempre va a ser diferente. O sea, es diferente. ¿Por qué? Porque la vibración de cada ser y el plan de vida, el contrato del alma, también es diferente. El que haya sido un bebé deseado, planeado y concebido dentro del matrimonio tendrá consecuencias distintas en su vida que si fuese concebida fuera del matrimonio.
producto de una violación o simplemente no esperado o no deseado. Fíjense, es bien diferente, ya que todo lo que viven sus padres, va dejando información en la persona y va a plasmar huellas importantes en la forma de ser y de actuar, quedando grabado en el individuo de la misma forma que la información se queda en un disco duro o de una computadora, Entonces, no es lo mismo una persona o sea, un bebé que es deseado, pero hay otros que, por ejemplo, no son deseados o quieren ser abortados, y esa tendencia o ese deseo, así se ha pensado, del aborto de la madre en algún momento, tiene repercusiones en la memoria del bebé, del nuevo ser. Se da de que hijos que fueron criados en más o menos iguales condiciones, o sea que los padres amaban a sus hijos por igual, con amor y cuidados, algunos de ellos se sienten inseguros, no pueden ver el amor que se les da y creen que son rechazados. Es el patito negro, patito feo. Y quizás la única diferencia es que no fueron planeados o nacieron con el sexo contrario al que esperaban sus padres, particularmente su madre. Por ello no tienen sentido de pertenencia o tienen un sentido de inadecuación, y en otros casos fueron concebidos también fuera del matrimonio. Y no es problema de que está fuera o dentro del matrimonio, el problema es cómo percibe la madre, particularmente la cuestión, la situación. Y una madre que siente que concibió o se embarazó o tuvo relaciones fuera del matrimonio, al menos en el pasado, hace poco todavía, la llenaba de vergüenza y generaba un estigma en las madres al declarar en un momento dado su embarazo. Entonces, aquí bien interesante esta parte, muy interesante. Entonces, muy importante, digo, a lo mejor ustedes, muchos ya tienen hijos, hijas, otros pues, ya nacieron así, fueron recibidos bien o no, o indiferentes los padres, tuvieron relaciones y nacieron, entre comillas, por casualidad. O estaba la madre usando anticonceptivos y no supo cómo, no le funcionó el dispositivo o X, las pastillas, y ¡san! Llegó el bebé. Entonces llegan en condiciones de que la madre ya tiene 7 hijos y llega el octavo, y el octavo pues no es querido y de alguna forma no estaba esperado, no es recibido con amor. En los planos superiores, en los mundos evolucionados, esto no existe. Inclusive las relaciones sexuales como tal no existen en esos planos. Se hace a nivel, digámoslo así, energético, donde ambas entidades fusionan lo mejor de ellas mismas. Y el bebé nace en una edad de aproximada de 5 o 7 años. Pero bueno, eso es otra cosa. Aquí se dice que, por ejemplo, hay en la familia alguien que siempre se siente fuera de la familia. Se siente el patito feo, se siente inseguro, se siente rechazado, indeseado, no deseado. Y puede suceder por varias cosas: que no fue aceptado o que no estaba esperado, o también que nació con el sexo contrario. Y tengo experiencia de algunas personas, de algunos conocidos, que tienen una hija que se comporta como si fuera niño y no le gusta el rol de niña, se comporta como niño, se corta el pelo como niño, le repugnan sus atributos femeninos de esa jovencita, por ejemplo. También se da el caso de que el hijo último de una familia, la mamá, la madre, quería que fuera hija, para que esa hija última pues la cuidara en su vejez. Y resulta que fue niño. Entonces se da el caso de que ese niño o ese joven tiene tendencias homosexuales y no se explica por qué. Y no se explica, y por más que quiere, no es del todo feliz y se siente inadecuado, y es un hombrecito, pero tiene tendencias homosexuales, tiene tendencias a ser femenina, por ejemplo, a manifestar la cuestión femenina. Y eso es bastante grave, pero también depende mucho de la intensidad del deseo de la madre por querer tener un hijo o una hija, y si no resulta así, la cosa se pone fuerte para el bebé. Entonces eso está grave. Ahorita le doy la palabra a Esmeralda. Entonces, cuando por razones económicas o por tener otros planes o por los padres, los esposos, y resulta que la mujer queda embarazada, puede ser que los padres o la pareja consideran que es una situación de inoportunidad o contrariedad para sus planes.
En este caso, esos hijos sentirán toda su vida que no son adecuados, que no son aceptados y que no debían existir. Tienes esa sensación a nivel inconsciente y ese sentimiento que no se saben explicar. También cuando la madre no es aceptada por la familia del papá, el bebé sentirá en su vida que no es aceptado, inadecuado o que está fuera de lugar. La sensación de no bienvenido o de rechazo en los diferentes ambientes donde se desenvuelva será la misma, ya como joven, como adolescente, como adulto. Se va a sentir inadecuado ante los grupos sociales, ante los demás. Cuando la concepción de un bebé tuvo el propósito de unir a los padres, fíjense, es decir, la esposa concibió y tiene la esperanza de que el hijo retenga al esposo, por ejemplo. Entonces la madre busca que el hijo sea como amarre al esposo, como lo retenga. Entonces ese hijo va a sentir el impulso de evitar la discusión o conflicto entre ambos padres, porque pareciera que fue programado para eso. Y hará lo imposible para que no surja en ellos ninguna desavenencia. Es decir, va a procurar calmar las aguas entre los padres cuando se molestan. Inclusive, él sentirá que él es responsable de la relación armoniosa o no que tengan los padres. Entonces, muchas veces se olvidará de sí mismo, se va a sacrificar anteponiendo la necesidad de los padres a la suya. Y quizás cuando, a pesar de todos sus esfuerzos, los padres llegan a separarse, él se va a sentir fracasado y va a creer que ya no tiene razón de su vida, ya que no logró el objetivo de lo que él sentía que era su misión programada, es decir, mantener unidos a sus padres, ser un vínculo de unión entre ellos. Entonces, que los padres no tengan un hogar propio y vivan en un ambiente sin privacidad ni libertad, por ejemplo, cuando el esposo no ha trabajado aún, etcétera, se van a vivir con los suegros o las tías o las abuelas, y la familia pues los ve mal o se sienten molestos porque tienen que pagar sus gastos. De alguna forma no hay esa intimidad entre la pareja para que puedan mantener en un ambiente sano muestras de cariño para el bebé que viene, y esto también va a influir en el carácter del bebé y más tarde se va a sentir como inoportuno. Entonces, esto es hablarlo poco. O sea, realmente estas sensaciones y emociones son bastante fuertes. Vamos a darle la palabra a Esmeralda, que quería comentar, por favor. Bueno, pues es algo así como que muy superficial porque es un tema bastante profundo, pero ahorita que toma usted este tema del comportamiento, en un pequeño curso que estuve de biodescodificación vemos lo que es proyecto sentido, Ujú, que más adelante veo que usted comenta algo de lo que es el parto. Es curioso porque incluso menciona ahí que, por ejemplo, muchos de los niños en el momento del parto nacen sentados y dicen la explicación que se le da desde este punto de vista es de que es para mostrar sus genitales de que están siendo rechazados en el momento de la concepción, en el momento de que ellos van creciendo y son rechazados, entonces nacen como diciendo, soy mujer, pero a pesar de eso el comportamiento es de hombre porque el papá o la mamá tenía un proyecto sentido que ya le tenían un plan para su vida. Entonces sí es, pues es algo bien extraño, pero sí tiene que ver mucho. Incluso también, quizá me adelante un poco, pero el hecho de que nazcan prematuros o nazcan posparto o nazcan por cesárea tiene mucho que ver en lo que se hizo durante la gestación, la aceptación o el rechazo que tenga esa criatura también. Entonces, pues nada más eso quería opinar, que sí a veces dicen, es que, ¿por qué se comporta como niño si, pues porque tú eso pediste y eso querías? Y incluso dicen, ¿cómo fue su nacimiento? Es que fue cesárea porque venía de nalguitas, pues sí, porque le está mostrando lo que es para que lo acepten más. Entonces, pues sí son detallitos que a veces pasan desapercibidos, pero desde ahí podemos analizarlo. sí, Nada más, gracias. gracias, doctora Esme. Sí, tal como lo comenta, hay muchos factores, hay muchos elementos a considerar. Obviamente, aquí lo que se está haciendo es explicando de alguna forma la influencia que tiene la madre, el padre, pero particularmente la madre, en sus deseos, en sus temores, en sus angustias, en sus pensamientos y sobre todo la expectativa que tienen ambos padres del hijo.
Entonces, hay muchos elementos, muchos factores. También decíamos que los seres que encarnan, algunos tienen más fortaleza, otros son más sensibles, y esto depende también de las experiencias de vidas anteriores que hayan tenido, pero también de su capacidad de aguante, de resistencia, de su capacidad de aceptación y de seguir adelante. Entonces, muy interesante el caso. También se comenta mucho que, por ejemplo, el doctor William, que comentábamos, él se metió en esto porque tuvo un estudio de psicología, una terapia de psicoanálisis, y en un momento dado él se percibió como bebé, o sea, él regresó a la etapa del nacimiento de él mismo, y él se pudo ver que extendía la manita y trataba de jalar a alguien, o sea, salía de la mano, sacaba la mano y trataba de jalar a alguien. Entonces él preguntó a sus padres y los padres le dijeron que no hubo nada, etcétera. Él, como era médico, buscó los expedientes del caso y descubrió que él tenía una hermanita. Habían nacido dos seres en el mismo proceso, y la hermanita, lo que él intentaba era rescatar a la hermanita porque venía muy pequeña, muy endeble, y desafortunadamente falleció. Entonces, el espíritu, la conciencia, tiene memoria inclusive antes de la concepción. O sea, es increíble y es muy poderoso esto que estamos comentando. La memoria, la grabación del ruido, de la emoción, de la experiencia se guarda. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué pasa si tus padres, si te esperaban y te llenaron de amor, pero tú como hijo tienes situaciones emocionales de dependencia o adicciones? Si fue esperado con amor, ¿por qué pasa eso? Hay caso, por ejemplo, el caso de un hombre que encarnó y tenía tendencias al alcohol, por ejemplo. Hay una necesidad, quieren compensar una cosa con otra. Y en una vida pasada murió alcohólico. Y en esta encarnación presente, por ejemplo, sus padres decidieron apoyarlo. Y los padres lo esperaban con amor porque querían ayudarle. Pero por alguna razón esa memoria transgeneracional o de vida karmática o de memoria karmática pasada, por decirlo así, estaba muy guardada. El amor de los padres hizo que llegara con todo, pero curiosamente el amor de los padres, por muy grande amor que tenga, no le va a impedir vivir la experiencia de enfrentar las memorias que como ser a lo largo de las encarnaciones ha tenido. Entonces, sí se hace, sí hay una mejora y hay una predisposición a que el amor, a través del amor, él pueda resolver el asunto de su tendencia de vidas pasadas al alcohol o al sexo o a la droga o lo que sea. Pero curiosamente, no puede hacer los padres algo que le corresponde al alma hacer. Entonces, aquí les reitero, no todo es porque, o sea, no todo depende al 100% de que haya un amor y una recepción del niño. O sea, el niño puede traer un montón de cosas. El amor compensa, amortigua y abre la puerta para su liberación. Pero el chico, el ser, tiene derecho a aceptar o no, o darle rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos, o aceptar ese amor o ese ambiente de espiritualidad o de elevación que tienen los padres. Entonces, sí, depende de muchos factores. Entonces, vamos a lo que sigue. Muy bien. Estamos terminando. Bueno, ya son terminadas, pero bueno, voy a terminar con esto. Si la concepción fue fruto de una violación, los neuropéptidos, que son como sustancias químicas que segrega el cuerpo, o neurotransmisores que producen el miedo, el terror en ella, el rechazo, el desprecio hacia quien cometió el abuso, o sea, el violador, aún en ese caso van a marcar definitivamente el momento en que se produzca esa concepción, ya que el horror, la humillación, el dolor de la madre por sentirse marcada y sucia durarán más allá del momento de la concepción. Yo creo que vamos a detener, creo que es mucha información y esto va a generar debate, creo yo. Entonces lo vamos a dejar aquí. De todas formas, aquí voy a terminar. Les comento, mucha de esta información, le voy a dejar el libro, hay que darle el reconocimiento a la fuente, aunque una buena parte es de otra parte, pero muy buena parte es de este. El libro se llama Libre del pasado para ser feliz, de Elia María Barnechea Pous y María Esther Barnechea Pous también, que son hermanas, y la editorial Nueva Imagen. La editorial es Nueva Imagen, aquí está. Entonces, es mucha información, es muy amplia. Estamos tocando un puntito, un punto, digo, yo calculo que
Realmente es como un 2-3% de todo lo que deberíamos tocar. Como sé que no todos tienen este interés, pero sí es importante que concienticen. Es importante que busquemos información, que indaguemos, que no nos conformemos con la ignorancia. ¿Por qué soy así? ¿Tengo que ser así? ¿Me tengo que resignar a tener la vida que tengo, a ser quien soy? No, no. Dice el maestro, la verdad os hará libres. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y vamos a encontrar, porque luego vamos a estudiar el concepto de la culpa, el miedo, el odio, resentimiento y la falta de amor, o sea, la autoestima baja, como los 4 demonios interiores de la sombra. Y vamos a tratar de resolver y encontrar que la clave, aunque suene muy trillado, es Dios. Vibrar en la frecuencia más alta del universo, que es el amor incondicional, es lo que salva a la humanidad y es lo que cura cualquier herida, por muy inconsciente que esté. Entonces los sueños nos van a alertar, las experiencias, el autoconocimiento que estamos estudiando en las sesiones de los martes, los sueños, las intuiciones, hay mucho, mucho que hacer. Entonces yo les agradezco su paciencia, su comprensión y vamos a seguir adelante. Entonces dejamos la parte que sigue para la siguiente sesión. Le voy a mandar este material al grupo de WhatsApp para que lo puedan leer. Voy a mandar algo de material didáctico que les permita también a aquellos que les interese ahondar, particularmente a aquellos que quieren resolverse, que quieren ayudar a su familia, a su clan, linaje familiar, y los terapeutas, médicos, psicólogos y personas que quieren conocerse y curarse a sí mismas para conocer y curar a los demás. Entonces aquí vamos a terminar. Vamos a hacer un cierre con esta imagen bonita. Y por el tiempo y por las condiciones, pues vamos a cerrar en este momento. Centramos la atención en ese horizonte dorado con tonos azules, que es el cielo. Vamos a enfocar la atención en ese árbol que está en el fondo. Vamos a cerrar los ojos y sentirnos ese árbol. Vamos a sentir, hacer una recapitulación de cuando fuimos una semilla conformada por 2 partes, la madre y el padre, que conforman esa semilla que somos nosotros. Sentimos que esta semilla tiene algunas pequeñas manchas e imperfecciones desde su concepción, pero sentimos que ese calor del sol, esa energía lumínica que procede del Padre, llega hasta las sombras donde se encuentra esta semilla y empieza a curar y a sanar cada herida, cada sufrimiento, cada memoria, convirtiéndola en una semilla dorada, una semilla lisa, una semilla ovalada, hermosa, como una perla. Sentimos que esa semilla se ancla, extiende sus raíces y se integra a la tierra, que es la misma tierra, la Pachamama, la madre tierra. Sentimos que extiende un tallo fuerte, robusto, que se extiende más allá de las sombras de la tierra, de la oscuridad de la tierra, y emerge en la superficie. Sentimos que esa semilla convertida ya en una planta empieza a crecer y a extenderse, conectándose con el mismo sol, con el aire, con el agua, con la naturaleza, convirtiéndose en ese árbol frondoso, maravilloso, pleno y radiante, lleno de un verde hermoso. Conectamos a través nuestro, con nuestra esencia divina, la tierra con el cielo. Conectamos los 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego, el aire. Nos integramos a la madre naturaleza, nos integramos y somos uno con el mismo Padre amor. Solo el amor cura nuestras heridas y en estos momentos abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro inconsciente a las energías maravillosas del sol que mora en nuestro corazón. El Padre mismo que cura y sana toda herida, toda enfermedad, todo dolor y sufrimiento. Que el amor reine en nosotros hoy y siempre. Que así sea. Bueno, pues gracias
Nos vemos para la próxima sesión y ya que desee quedarse unos minutos más, nos quedamos. Gracias.